Imagínate que estás con serios problemas de visión, tienes una visión muy borrosa, ves muy poco, y un día te llevan a un teatro, te sientan en la butaca, y ahí estás, te has dado cuenta que hay algunos ya sentados, van entrando personas, y te das cuenta que hay delante tuyo un telón enorme. Y tú pasan los minutos y tú vas viendo ese telón, ¿verdad? Y te crees que te han llevado para ver ese telón. Y sigues viendo ese telón, pero de golpe ese telón sube y te encuentras ante ti un espectáculo sin igual. Un espectáculo que te pone la piel de gallina, un espectáculo que te asombra, un espectáculo que te da alegría, un espectáculo que te deja asombrado totalmente. Pero lo más asombroso es que tú empiezas a ver que tu problema de visión que tenías empieza a irse y empiezas a ver cada vez más claro. Y esa capacidad para ver cada vez más claro te permite disfrutar más ese espectáculo. Luego de ese evento, ¿tú cómo le hablarías a alguien que sabes que tiene el problema de visión que tú tenías? ¿Cómo tú le hablarías? ¿Qué le dirías? Hubo un hombre llamado Juan que existió en la vida real y que vio un espectáculo mucho más inimaginable, mucho más sin igual que lo que cualquiera puede imaginar. Fue Juan quien vio una gloria que ya existía, pero que un día se levantó ante él ese telón y pudo ver esa gloria. Les invito a abrir vuestras Biblias en Juan y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Vamos a orar al Señor. Oh Dios eterno, permítenos, Señor, permítenos, Padre, en esta mañana poder beber del vino tuyo, Señor, del vino que hay en tus bodegas, oh Padre, un vino que no hay en este mundo, un vino que podríamos buscar toda la eternidad y no encontraríamos, pero si tú nos lo das, podremos beber. Señor, te lo rogamos, Padre, manifiesta tu gloria en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Al final de este pasaje, el versículo 11 nos dice que
manifestó su gloria. Y esto significa que hubieron testigos que vieron con sus ojos la gloria de Dios. Esto es muy importante. La Biblia es un libro de personas, los evangelios, las cartas, que vieron la gloria de Cristo, que vieron la gloria, y en este caso que la vieron con sus propios ojos físicos. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. Vieron su gloria. Este mensaje lo voy a repartir en 3 partes. La primera parte será del versículo 1 al 4, y lo he llamado Jesús el Hijo de María en un banquete de bodas. Y después la segunda parte, que va del versículo 5 al 8, le he llamado Jesús el Maestro habla. Y la tercera y última parte, que será del versículo 9 al 11, será Jesús empieza a mostrar su grandeza. Vamos a empezar con la primera parte y vamos a fijarnos que da la sensación que Jesús fue invitado a la boda a causa de María. Porque veamos que dice el texto, y estaba allí la madre de Jesús, y luego dice, y fue invitado también Jesús. También. Pero es más, en el versículo 1:43, un poco antes, lo que hemos leído antes en la lectura congregacional, versículo 43, dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Quiso ir. Cuando tú vas a una boda, planeas para ir a esa boda. Tú te guardas ese día para ir a esa boda. Tú, si hace falta, compras el billete para ir a esa boda. Tú te preparas. Tú no es que vas en un sentido porque quieres ese día ir para allá, sino porque tienes que ir, porque tienes una boda. Entonces, esto es una pista de que muy posiblemente Jesús fue invitado a causa de María. Que Jesús llegó a Galilea, María ya estaba en esta boda y Jesús fue invitado posiblemente en los últimos momentos. Veremos más adelante que la falta de vino no se lo dijeron a Jesús, sino que se lo dijeron a María. Es María quien se lo dijo a Jesús. O sea, si faltaba vino se lo dijeron a María. Es decir, la gente que estaba ahí, que muy posiblemente conocía a Jesús de hacía muchos años, incluso a lo mejor muchos de ellos, como eran allegados de María, los que estaban en la boda, porque cuando vas a una boda, pues ves mucha gente, ¿no?, que ya conoces desde hace tiempo. Entonces, es muy posible que mucha gente de esa boda ya conociera a Jesús de toda la vida. Pero fijaros la imagen que tenían de él, que no le dicen a Jesús, se nos ha acabado el vino, se lo dicen a María. A Jesús lo tienen, pues, como el hijo de María. Te has equivocado al introducirme el título, porque es el Hijo de Dios entre los hijos de los hombres. Pero hasta aquí tienes razón. Hasta aquí, ante los ojos de las personas, era el Hijo del hombre, el hijo de un hombre y de una mujer, entre los hijos de los hombres. Es decir, era uno más. Para muchos de los que estaban ahí, Jesús había entrado, quizá muchos se cruzaron con él, quizá hasta a lo mejor, si hay mucha gente, hasta se empujaron así un poco. Era uno más. Era uno del montón, en un sentido. No era el protagonista, al menos no de momento. Y esto nos tiene que hacer pensar también de que tú puedes tener a Jesús entre tus creencias, entre tus filosofías, pero no ser consciente de quién es Jesús. Tenerlo en tu vida, pero no ser consciente de su identidad. Tenerlo muy cerca, pero no saber quién es realmente. Lo que necesitas saber es quién es Cristo. Lo que tú necesitas saber, y no solo no creyente, sino aún también creyente, lo que necesitamos saber es quién es Cristo. Seguidamente sucede algo que no debe suceder en una boda, y es que se acaba el vino.
Versículo 3, no tienen vino, le dice María. Y de aquí podemos sacar que María de alguna manera era muy allegada a los que se estaban casando, porque cuando tú vas a una boda, si tú ves que hay un problema o hay una falta o algo, si no eres muy allegado a los que se van a casar, tú dices, bueno, ya resolverá alguien, ya habrá algún encargado, ya alguien tomará solución en esto. Pero si tú eres allegado a los que se van a casar, a los novios, tú intentas arreglar, tú intentas resolver. Entonces vemos que de alguna manera María era muy allegada a los novios. Y la falta de vino podía crear ciertas tensiones en las dos familias, porque el novio, en ese tiempo y como muchos países a día de hoy, el novio era el encargado de abastecer en la boda, de proveer, ¿no? Y en un sentido, si se quedaban sin vino, era como que ya empezaba mal el matrimonio. No tienes ni para darnos de beber y quieres empezar una familia con esta irresponsabilidad que no es ni calculado bien vino. Podría deshonrar de alguna manera a los invitados. Sin duda no era algo fácil, pero yo mientras pensaba en esto, intentaba verle dónde estaba la gravedad de la falta de vino. Y encontré este texto que es muy interesante y dice así: en el mundo antiguo, debido a la ausencia de procedimientos de purificación del agua, beber vino mezclado con agua resultaba más saludable que solo beber agua. Es decir, en esos tiempos no habían estas botellas que tenemos de agua mineral y todo esto, era más complicado. Y a veces para ayudar a la purificación de esa agua, pues se mezclaba el vino y el agua. Entonces estamos ante un problema de que quizá no era solo que faltaba el vino, es que faltaba qué beber en un sentido, en una boda. Pero antes de seguir ahora en el relato, hemos de aclarar una cosa. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que cuando leía este versículo, yo cuando veo que María le dice no tienen vino, nosotros al conocer ya la historia cómo va a acabar, pensamos que María le está diciendo no tienen vino, tienes que convertir el agua en vino. Era como un llamado, tienes que hacer el milagro. Pero el texto mismo nos muestra que no es así. ¿Por qué? Versículo 11. Porque dice que esto fue el principio de señales. Es decir, hablando claramente, Jesús hasta este día no había hecho ni un solo milagro. En el reino físico no había hecho ni un solo milagro. No tenemos que pensar que si se quedaban sin pan en la casa, pues Jesús agarraba una maceta y la transformaba en una barra de pan. No, no era así. Jesús no había hecho ni un solo milagro. Por lo tanto, podemos deducir que María no le está pidiendo que haga un milagro. Pero una cosa sí que sabía María. A María hacía como 30 años se le había aparecido un ángel llamado Gabriel que le había dicho que el fruto de su vientre iba a ser llamado el Hijo del Altísimo. Y María dice la palabra que guardaba estas cosas en su corazón. Es decir, María lo sabía eso. Que él era muy especial, muy único. Pero las evidencias que tenía María de Jesús como Hijo de Dios, al menos hasta ese día, no era el que Jesús iba haciendo milagros por la calle. No era esa evidencia que ella tenía. Las evidencias que tenía María al ver a Jesús como Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, era su carácter, su manera de cómo enfrentaba los problemas, su manera de cómo manejaba las diferentes situaciones que nos podemos encontrar en esta vida, problemáticas, cualquier humano. Y María veía en él su inteligencia, veía en él su paciencia, su mansedumbre, su seguridad, su actitud, su eficacia. María veía esto en Jesús.
María lo que quiere es que su hijo, es en este nivel en el que María le está pidiendo a Jesús que se manifieste como hijo de Dios. Es decir, María le está diciendo que manifieste su manera de arreglar las cosas eficazmente, con seguridad, que realmente todos vean que Él es único, pero eran esos términos que se lo estaba diciendo María. María quiere que su hijo maneje la situación y los demás vean en ello que Él es el Hijo de Dios. María le estaba pidiendo algo a Jesús, pero no siendo consciente de la magnitud de la respuesta que iba a tener de Jesús. ¿Entendéis? Y nosotros también muchas veces podemos pedirle algo al Señor, pero el Señor nos responda mucho más abundantemente de lo que imaginamos o esperamos, porque María no se esperaba esta respuesta en absoluto. María no se esperaba esto. No debemos pensar que María se esperaba que se iba a convertir el agua en vino. Y nosotros tenemos ese mismo Dios y podemos pedirle confiando en que Él es más poderoso para responder mucho más allá de lo que tú puedes imaginar, de lo que tú puedes aún pedir. La manifestación total de Jesús como Hijo de Dios en los términos de María eran de un nivel, pero la manifestación total de Jesús como Hijo de Dios en los términos de Jesús eran otros muy superiores. Jesús le da la respuesta de que aún no es el tiempo de esa manifestación total. Aún no es el tiempo, se lo dice. Versículo 4, aún no ha venido mi hora. Y hay comentaristas que algunos dicen que esa hora se refiere a una cosa o a otra, pero lo que se ve bastante claro es lo que dice Romanos 1, 3 y 4, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa fue su hora. Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. O sea, es cuando resucitó entre los muertos que Jesús se manifestó totalmente como Hijo de Dios. Pero no era la hora todavía. No era el momento de hacerlo todavía. No era el momento para hacerlo. Pero no dejemos la primera parte de la respuesta del Señor a María, que es una respuesta que a veces nos choca, ¿no? Porque dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y nos choca porque nos parece descortés, pero hay que aclarar que no es un término, no es una expresión, cuando le dice mujer, por ejemplo, no es un término descortés. La traducción más concreta se traduciría en español como señora. Está diciendo señora, no es descortés, pero tampoco es madre. Esta es una expresión, nos dice MacArthur, muy común en esa época, ¿qué tienes conmigo? Y dice así MacArthur, esta expresión común en el idioma semítico ponía siempre distancia entre las dos partes y denotaba cierto reproche por parte del que hablaba. La frase cuestiona lo que hay en común entre las dos partes. La frase cuestiona lo que hay en común entre las dos partes. Ya no le está llamando madre, le ha llamado señora. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué intenta decir el Señor? Bueno, nosotros sabemos que que una madre cualquiera está acostumbrada a darle indicaciones a sus hijos, ¿verdad? A decirle lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y Jesús nació como hijo del hombre y Él se sujetó a su madre y a su padre, pero en la parte humana. ¿Pero qué sucede? Que María quiere tomar este derecho y traspasarlo al nivel espiritual y decirle a Jesús, Hijo de Dios, tú tienes que hacer esto. Y es entonces que en ese momento Jesús marca la distancia y le dice, ¿qué parte tenemos en común tú y yo en esto? Yo soy el soberano, yo tengo una agenda divina, yo estoy siguiendo
una agenda del Padre, de mi Padre Celestial, y en esto no manda ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ninguna madre. El Señor tenía una agenda y tenía que cumplir esa agenda, y Él es santo. Él es apartado. Él es apartado de nosotros. Hay una distancia entre Él y nosotros. Quítate tus pies, tu calzado de tus pies, porque ante quien estás es tierra santa, es diferente. Él es santo. Él es apartado de nosotros. Pero Jesús parece que da su brazo a torcer, porque al final hace el milagro, ¿verdad? Pero no es así. Porque lo que sucede es que esto estaba ya decretado de que iba a pasar. Ya Dios tenía esto decretado de que iba a pasar. Y a la vez no era la hora. No fue la hora. Jesús dijo, no ha venido aún mi hora para manifestarme así. Y en ese momento tampoco llegó, porque sabemos que fue en la resurrección. Por lo tanto, no dio su brazo a torcer el Señor. Hasta aquí nuestro primer punto, nuestra primera parte. Y veamos que Jesús, ante el problema, Él no se muestra indiferente. Uno lee el pasaje hasta aquí y dice, bueno, pues imagínate que nunca has leído este pasaje y te quedas en el versículo 4. Tú dices, pues no va a hacer nada el Señor. Ahí se queda el problema, nadie lo resuelve, pero el Señor no es indiferente al problema. El Señor no es indiferente a tu problema. El Señor no es indiferente a tu necesidad. El Señor no es indiferente. No hace oídos sordos si clamas a Él. Entonces entran en escena, versículo 5, unos sirvientes, que son unas personas que son conscientes de la falta de vino. Y la madre de Jesús les dice, haced todo lo que os dijere. Jesús para ellos era un invitado posiblemente desconocido, para los sirvientes en concreto. Posiblemente era un invitado desconocido a punto de dar órdenes. Pero la madre de Jesús le dice, haced todo lo que os dijere. Y esto da a entender de que es posible de que los sirvientes dudaran de hacerle caso o no. Es como que María le está, como ya conoce a Jesús, le está advirtiendo de que a pesar de que no tenga sentido quizá lo que te va a pedir el Señor, tú haz lo que Él te dice. ¿Entendéis? Le está diciendo, adelantando, de que tú haz todo lo que Él diga aunque no tenga sentido para ti. Y a la vez, haced todo lo que os dijere, nos muestra de que María aprendió algo muy importante. Y algo que tú tienes que aprender y que yo tenemos que aprender. Y es que no hay nada mejor que hacer todo lo que Él dice. No hay nada mejor en esta vida que hacer todo lo que Jesús, lo que la palabra de Dios nos dice. No hay nada mejor. Haced todo lo que os dijere. En el mundo esto suena a esclavitud. Yo hacer todo lo que alguien me diga. Sí, pero en el cristianismo esto es gloria. Hacer lo que Él dice es caminar en el buen camino, es caminar en el camino, no que no vayas a tener sufrimientos, pero en un camino que hasta los sufrimientos te son para tu bien. No hay nada mejor que eso. No existe un camino en este mundo que no haya sufrimiento, ni siquiera el cristianismo, pero en el cristianismo es el único camino que tu sufrimiento se vuelve para tu bien. El Señor así lo dice en su palabra. Seguimos más adelante. Vemos que hay unas vasijas grandes, lo llama tinajas, y dice que eran utilizadas para las ceremonias de purificación de los judíos. Y para entender esto que quiere decir, no hace falta que busquéis, pero el Evangelio de Marcos nos dice lo siguiente. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No era que eran obsesionados. Hay gente que es obsesionada por la limpieza y todo esto, pero obsesionada a límites ya enfermizos. Y no era ese el caso. Era temas de conciencia, era temas de purificación. Los judíos lo tenían como purificación.
como una manera de ellos saber que estaban puros ante Dios y que podían comer. Y estas tinajas podían tener cada una entre 65 y 90 litros y en total podían ser entre 400 y 500 litros. Casi media tonelada de líquido. Casi media tonelada de vino hubo al final en esa boda. De no haber nada, es un buen paso, ¿no? La orden que Jesús da es llenar de agua esas tinajas. Y vamos a pararnos un momento aquí. Seguramente los sirvientes esperaban un mandato o una orden tipo, mira, yo he venido en mi burro y está en la entrada y tengo ahí unas tinajas que he traído por si se acababa el vino. Entonces, si quieres puedes ir y traerlas. Yo encantado. Eso tendría más sentido, ¿no? Pero Jesús manda llenar unas tinajas de agua. ¿Te has dado cuenta? Llenar unas tinajas de agua. Olvídate, haz como que no conoces la historia. Se acaba el vino y Jesús dice, llenadlas, pero de agua. ¿De agua? Pero si lo que necesitamos es vino. ¿Cómo llenar de agua? Muchos a lo mejor en la boda dirían consejos más realistas, ¿no? Pero ninguno sería tan perfecto como el que Jesús estaba a punto de hacer. La manera en que Dios hace las cosas puede parecer muchas veces sin sentido. Llenar agua necesitando vino. Pero su poder lo cambia todo. Su poder lo cambia todo. Donde hay agua y tú necesitas vino, el Señor puede convertir el agua en vino. Y la actitud de los sirvientes es ejemplar. Cuando la petición de Jesús fue diferente a lo que ellos pedían, a lo que ellos esperaban, de todas formas, ellos obedecen. ¿Os dais cuenta? Estos hombres obedecieron igualmente, aunque no entendían bien por dónde iba la cosa. Y esto nos enseña de que nosotros debemos obedecer al Señor y no discutir, no cuestionar. Porque hay muchas veces que la manera en que Dios obra en tu vida, la manera de lo que Dios te diga por dónde tienes que ir, te parecerá sin sentido. ¿Pero qué sentido tiene este? Pero tú tienes que obedecer no porque lo entiendas, sino porque eres un siervo del Señor. Y los siervos obedecen a su amo. Y gloria a Dios que tenemos un buen amo. No podemos desconfiar de Él porque nunca ha dado a alguien pidiendo pan unas piedras. Nunca. Pero muchas veces nos parece sin sentido lo que Él manda, como en este caso les parecería sin sentido a estos hombres, porque no conocemos realmente quién es el Señor. Lo que realmente necesitamos es saber quién es Él. Porque si tú y yo hubiéramos estado en la historia, conociendo ahora la historia, diríamos, claro, llénala bien hasta arriba de agua, porque sabemos cómo va a acabar esto, porque sabemos quién es Él. Y así es lo mismo. Obedezcamos esto, porque sabemos quién es Él, sabemos lo que Él puede hacer. Si nosotros obedecemos, si nosotros creemos en sus palabras. Por lo tanto, cuanto más conozcamos quién es Jesús, más confiaremos en sus mandatos, más confiaremos en su guía, más confiaremos en su manera de hacer las cosas y menos le cuestionarás. Versículo 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, al maestro de ceremonias o encargado de banquete, y se lo llevaron. Entonces, cuando le llevan, es cuando sucede. El agua es transformada en vino bendito. El problema de nosotros ser leedores habituales de la Biblia es que podemos leer cosas como estas y no asombrarnos. Y sabéis que en esa boda seguramente habían personas que habían leído muchas veces la vida de Elías, por ejemplo. En esa boda en la que estamos viendo, había muchas personas que habían leído la vida de Elías. Y vosotros sabéis la vida de Elías, es espectacular. O sea, todas las cosas que hacen, los milagros que hay. Pero estas personas que estaban en la boda, conociendo todo eso, cuando vieron el agua convertida en vino,
Eso realmente les asombró. Eso realmente les asombró. Pidámosle al Señor que nos asombre cuando leamos la palabra, que aunque lo hayamos leído, que no deje de asombrarnos. Porque fijaros que luego de eso no hay, aparte del maestresala, que él no supo lo que pasó, de dónde venía el vino, pero aparte de eso, no hay nadie que hable. Hay un silencio, al menos de los que sabían quién había hecho el agua en vino, porque por cierto no lo supieron todos, lo supieron los más allegados, los discípulos, la madre, posiblemente los hermanos de Jesús estaban ahí, y los sirvientes, pero no sabemos si más gente supo de dónde salió. Pero estas personas se quedaron calladas. Tú imagínate ver el agua convertirse en vino. Imagínatelo. ¿Cómo te quedarías tú mirando al Señor y diciendo, ¿y este quién es? Nadie hace esto. Llegamos entonces a nuestro último versículo, que nos explica, versículo 11, nos explica el suceso y nos enseña lo que acaba de acontecer. ¿Y sabéis por qué está el versículo 11? Porque el versículo 11 podría que no estuviera ahí, podría ser que no estuviera ahí, pero el Señor quiso que el versículo 11 estuviese ahí. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia no es un relato, no es una novela, que simplemente te dice pasa esto, pasa esto, pasa esto, luego pasó lo otro y luego pasó lo otro, y así todo, constantemente, como si fuera una telenovela, ¿no? El Señor, Dios, el autor de la palabra, nos muestra lo que pasó, nos explica lo que pasó y nos explica las consecuencias de lo que pasó. Que en este caso fue que hubo fe, que los discípulos creyeron en el Señor. Y lo más importante y milagroso de este hecho no fue el agua convertida en vino, sino quién fue el que convirtió el agua en vino. Eso fue lo más milagroso, porque en este hecho Jesús mismo se manifiesta como el agente de transformación. El agente de transformación. MacArthur dice, aquí Juan no usó la palabra milagro, sino señales, para referirse a las notables demostraciones de poder que apuntaban más allá de ellas mismas. Es decir, la señal desvía la atención de eso a aquel que la está haciendo. ¿Entendéis? No es un milagro, porque el milagro se queda la atención en el milagro muchas veces, pero la señal señala algo fuera de ella, al Señor, que fue el que lo hizo. Y fijaros que es curioso que pone principio de señales. Y yo os pregunto, ¿es la primera vez que hay un milagro en la Biblia? ¿En este hecho? No, para nada. Hubieron muchos milagros antes de Juan capítulo 2. Pero en cambio dice principio de señales. Y esto nos habla de que es el inicio de un conjunto de señales que son de categoría única. Son de categoría única. Porque son un grupo de señales que pertenecen a la manifestación de la gloria del Hijo de Dios hecho hombre. Repito otra vez. Son un grupo de señales que pertenecen a la manifestación de la gloria del Hijo de Dios hecho hombre. Es decir, si Él tiene poder para convertir el agua en vino, Él tiene poder para hacer todo lo que quiera. Porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es el creador. Él puede hacer vino del agua o Él puede hacer vino de la nada. Porque Él es el Hijo de Dios. Y eso es a lo que apuntaba este suceso, que Él es el creador. Yo me acuerdo una vez que le compartía el Evangelio a un amigo mío que habíamos estado en el instituto muchos años y luego quedamos, le compartí. Entonces yo le estaba hablando de señales y milagros que Jesús había hecho con el fin de que él vea de que Él era el Hijo de Dios. Y hubo un momento en el que el Señor le dio luz y dijo algo que realmente era muy, muy cierto.
dijo algo así como, "Buah, pero cuando yo le hablé de la resurrección del Señor, se paró ahí y me dijo, bueno, pero solo con que hubiera resucitado de los muertos, ya habría sido suficiente para mostrar que era el Hijo de Dios, ¿no? No hacía falta que hiciera más milagros. Si tú ves a alguien que resucita de los muertos por él solo, tú dices, es que ya está, él tiene poder sobre todo. Pero el Señor quiso no solo que haya esa señal magnífica de la resurrección, sino que quiso que hubiera varias señales, porque dice un principio de señales y sabemos que hubieron varias señales. Y esto nos habla de la bondad de Dios, que Él quiere que creamos, Él quiere que tú creas. Él no te dio una señal, no te dio Dios señales, dio muchas señales. Esto es un principio de señales, pero no solo en la Biblia, en tu vida. Si tú has creído, si tú has empezado a mirar al Señor y le has clamado, Él te ha mostrado y te sigue mostrando porque Él es bueno, porque Él quiere que tú tengas fe, porque Él quiere que tú te asombres, porque Él quiere que tú le alabes. Él lo quiere, Él lo desea. Él desea que tú anheles al Señor, a su persona, conocerlo, asombrarte de Él. Y no nos vamos a parar, pero lo que hemos leído antes, en el contexto del capítulo anterior, hemos visto de que el Evangelio de Juan va apuntando a querer mostrar y demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que habíamos leído en el capítulo 1, por ejemplo, Juan el Evangelista nos dijo a nosotros en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, ahí está Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan el Bautista dijo a sus discípulos, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Natanael le dijo a Jesús, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso antes de este pasaje nuestro, pero luego de las bodas de Caná, luego de este pasaje nuestro, también el Evangelio sigue mostrando y demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. Por ejemplo, la purificación del templo, Jesús mismo dice, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, la casa de mi Padre. Ningún judío en esa época decía que Dios era su Padre. Cuando leemos que Dios era Padre en el Antiguo Testamento, se refiere al Padre de la nación de Israel. Pero ningún judío osaba decir, Dios es mi Padre. Era de la nación de Israel. Con Nicodemo, en el famosísimo versículo 16 del capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ahí vemos. El propósito de Juan en el Evangelio es que veamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan mismo lo dice, que ese es el propósito del Evangelio. Dice, capítulo 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ese Hijo de Dios, nos dice este texto, al final, versículo 11, manifestó su gloria. Manifestó su gloria. Y la palabra gloria es una palabra que escuchamos muchas veces, leemos muchas veces en la palabra, incluso aquí está escrito en la pared, solo Deo gloria. Pero ¿qué es gloria? Una definición sería el honor resultante de una buena opinión o estimación. Tú tienes una opinión de alguien, una estimación y el honor que resulta de ello. Y en nuestro caso se usa la palabra gloria hablando de la naturaleza y de los actos de Dios, en la manifestación de Él mismo. En la naturaleza de Dios vemos gloria y en cómo Él se manifiesta vemos gloria. Y Jesús, en este evento, Él podría haber dicho, esto lo voy a hacer yo solo. Se podría haber levantado
Podría haber levantado la mano así, para que todos en la boda lo vean, ponerse en un lugar alto, así, para que todos lo vean, agarrar, meter agua en la tinaja, convertir el agua en vino, así, y llamar la atención sobre él mismo. Pero Jesús no hace eso. Jesús lo hace como hasta medio escondido. No sabemos bien cómo acaba la historia, pero quizás Jesús se fue de allá y solo 4 gatos supieron, perdóname la expresión, supieron realmente quién fue el que convirtió el agua en vino. Pero ¿sabéis por qué? Porque Jesús aquí no busca su gloria. Jesús manifiesta su gloria. Los hombres buscamos nuestra gloria porque no la tenemos. Pero Jesús manifiesta su gloria porque Él es glorioso. Jesús es lo que hizo. Él no estaba buscando su gloria. Él la estaba manifestando. Quiero que vayáis conmigo un momento sin perder este punto al Salmo 24. Salmo 24. Y dice así el versículo 3 y 4, que es una pregunta muy importante que te debes hacer en tu vida, seas cristiano o no lo seas. Versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Respuesta: el de manos limpias y corazón puro. ¿Alguna vez te has preguntado si subirás a donde está el Señor? Quiero que me escuches. ¿Alguna vez estarás en donde está el Señor? Porque un día vas a morir y yo voy a morir. Y la pregunta más importante es si tú estarás, si tú subirás o si tú bajarás. Si tú subirás al lugar del Señor. Porque la palabra dice que tú solo puedes estar con Dios si tus manos son limpias y tu corazón es puro. El requisito para el ascenso hasta el lugar de Dios en la adoración es que nuestras manos estén limpias y nuestro corazón sea puro. La pregunta entonces es: ¿quién tiene las manos limpias y un corazón puro, cuya adoración en pensamiento, en palabra, en hecho, es lo que Dios encuentra completamente aceptable? La adoración de quién es perfectamente agradable a Dios. ¿Quién aquí en esta sala tiene las manos limpias y el corazón limpio para estar junto a Él? El único que tiene tales manos y tal corazón es el Señor Jesús. Él es el único que tiene esas manos y ese corazón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Vemos en nuestro texto, volvemos a Juan, que Jesús podría haber escogido otro lugar donde convertir el agua en vino, ¿verdad? Podría haber escogido otro lugar. Pero Él escogió unas tinajas que servían para el rito de purificación de los judíos. Es decir, los judíos en esa agua que estaba ahí dentro, los judíos veían la fuente de la purificación de lo inmundo en ellos. ¿Me explico? Los judíos veían en eso la fuente de purificación de su inmundicia. Y es exactamente esa agua la que el Señor transforma en vino. Lo que daba a entender es que Jesús tenía poder sobre esa agua. Es decir, Jesús se manifiesta aquí como el purificador del agua que purifica. Esta señal señalaba que era necesaria una purificación mucho más profunda, no la externa, algo mucho más profundo. Y el Señor se manifiesta como la fuente de esta purificación interior, purificación de raíz. Jesús se muestra como la fuente de purificación de lo humano, de lo inmundo que hay en el humano.
¿Qué diferencia tiene el agua que usaban estos judíos y ese vino? Oh, posiblemente muchas, pero hay dos. Hay una que es muy importante, y es que el agua, los judíos la usaban para purificarse. ¿Y qué hacían con el agua? Se la refregaban, se la vertían sobre las manos. Algunos dicen que sobre los pies, algunos comentaristas, pero la cosa es que se la vertían sobre el exterior de su cuerpo. ¿Pero el vino para qué era? Para beber, para que entre al cuerpo. No para que esté en la superficie, sino para que entre. Esta purificación de la que Jesús hace evidencia aquí es una purificación interior. Así es como simbólicamente la cena del Señor tenemos esa sangre de Jesús que entra dentro nuestro. No se queda afuera, entra. Dice versículo 6 que era el rito de purificación de los judíos, y ya habíamos leído en el otro versículo de Marcos que era según la tradición de los hombres, de los ancianos que hacían todos estos lavamientos. Y qué triste que había gente en esta boda que, teniendo tan cerca a Jesús, el único que puede purificarles su interior, seguían confiando en esos lavamientos, en esas purificaciones. Y eso nos puede pasar, te puede pasar a ti también. Tú puedes tener muy cerca a Jesús de tu vida, muy cerca. Tú puedes venir aquí, escuchar la palabra, tú puedes ir a otras iglesias, escuchar la palabra, conocer al Señor o del Señor de hace muchos años, pero sin embargo tú tienes tus fuentes de purificación que no sirven para nada, que no te limpian. Tú estás confiando en algo en ti. Tú estás confiando en lo que tú haces. Tú estás confiando en cómo tú te purificas a ti mismo. Ayer hice esto horrible, hice esto mal, pues me voy a purificar de esta manera o de esta otra. Y entonces Dios me voy a poner en cuarentena cierto tiempo, y entonces Dios verá eso y me perdonará. No te puedes purificar, nada te puede purificar. Nada te puede purificar. Hay muchas personas, si la habéis compartido el Evangelio, que te dicen sinceramente, no, yo no puedo ir al Señor porque tú no sabes cómo soy yo. Pues le tenemos que decir, tú debes ir porque yo sé cómo estás tú. El problema es, si tú no estás en Cristo, el problema es que tus deseos son pecaminosos, no tus hechos solamente. Tus deseos, lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú buscas, aquello por lo cual corres detrás. Y eso sale de tu interior, es tu voluntad, es lo que tú quieres. Por eso lo importante no es la religión, es una transformación. Es que tú no tengas esos deseos, es que Dios transforme esos deseos. Tú no tienes ganas de conocer de Dios. El Señor tiene que transformar ese deseo para que tú anheles conocer a Dios, para que tú tengas ganas de conocer a Dios, para que tú te alegres, te goces con su palabra, para que tú disfrutes conociéndole. Es necesario una transformación. Mientras el rito del agua era algo superficial, algo que no provocaba ningún cambio en la superficie, el milagro era un cambio radical. No solo en la apariencia, que el agua pues se veía oscura porque ya era vino, sino un cambio molecular, un cambio interno, un cambio de naturaleza, era algo indudable. Y así es la religión y la conversión. La religión es algo que tú te echas por afuera, es algo externo, es querer tú cambiar, es querer tú ser moralmente más correcto, es querer tú seguir unas pautas, pero es algo que no disfrutas, es algo que no te transforma. Pero en cambio el vino es esa conversión, es una conversión interna, es una nueva naturaleza, es algo que realmente te cambia tus deseos, tu interior, y es algo que tú disfrutas. Cuando te conviertes, tú disfrutas conocer al Señor, tú disfrutas conocerle.
Cuando Cristo da el nuevo nacimiento hay un cambio radical en la persona, un cambio real, un cambio visible. Cuando esas personas vieron esa agua cambiada en vino, lo vieron, era indudable. Si tú eres cristiano, tienen que haber unas marcas visibles, algo indudable en tu esencia, algo evidente. Y no hablo de perfección, hablo de un cambio vital, radical en tu mismo ser. Como conclusión de este mensaje, lo que necesitas es saber quién es realmente Jesús. Lo que necesitamos es saber quién es realmente Jesús. Y quizá tú estás aquí y dices, pero yo no tengo esa fe. Pero fíjate lo que dice este texto. ¿Por qué creyeron los discípulos? Por lo que vieron. Ellos creyeron por lo que vieron. La excusa de no tengo fe no sirve. Porque la palabra nos enseña que si tú miras a Cristo, provocará fe en ti. Si tú ves la gloria de Cristo, eso provocará fe en ti. Dios dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí, es lo único que tienes que hacer, miradlo a Él. Y joven, te quiero decir algo si eres joven. A diferencia del mundo, Jesús deja el mejor vino para luego, para el final. Pero cuanto más sirves al mundo y cuanto más corres detrás del mundo, el vino cada vez será más feo y el vino un día se va a acabar. Pero con Cristo, el vino cada vez es más bueno y más bueno y más bueno. No solo allá, porque sí que habrá un vino al final que será exquisito, que será en la gloria. Pero aún aquí podemos tomar ese vino. Tú puedes tomar ese vino. ¿Y sabes qué? Para beber del vino del Rey, tenemos que ir a la bodega del Rey, a su palabra. Ahí está, esa es la bodega. ¿Tú quieres vino? Ve a la bodega del Rey. Vayamos a la bodega del Rey. Disfrutemos, gustemos ese vino. Alabemos al Señor porque Él es bueno. Porque Él no se guarda ese vino. Él no se lo guarda. Hay gente que tiene vinos guardados muy caros y que no los quiere compartir con nadie porque están ahí. El vino más exquisito y sin igual, el Señor entregó lo más valioso. Lo más valioso no se lo guardó, lo entregó. Así que no sirve la excusa de decir Dios no me ama. No, mentira. Lo que pasa es que tú eres incrédulo. Pero Él envió a su Hijo. Él no se guardó lo más preciado. Él lo dio, lo entregó por amor a ti y por amor a mí. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú te compadeces de nosotros, Señor, de nuestra limitación. Y tú nos das de beber tu vino. Danos de beber ese vino, Señor. Porque, Señor, si nos miramos a nosotros, Señor, nos desanimamos tanto. Pero, Padre, permítenos verte a ti, ver tu gloria, ver la gloria de tu Hijo, poner nuestros ojos en ti, Señor, en ti. Porque no hay nada fuera de ti. No hay nada fuera de ti como lo que hay en ti, como lo que eres tú. Señor, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.